Guillermo III se convirtió en rey de Inglaterra, Escocia e Irlanda tras la Revolución Gloriosa de 1988. Era príncipe de Orange, que ahora formaba parte de Francia, y fue invitado a gobernar Inglaterra con su esposa María II, hija del depuesto rey Jaime II, que era católico. Guillermo pasó gran parte de su reinado en una guerra indecisa con Francia, por lo que no era popular en su reino de adopción. Guillermo de Orange nació el 4 de noviembre de 1650 en La Haya. Su padre era Guillermo II de Orange y su madre María Estuardo. No María Estuardo, reina de Escocia, sino hija del rey Carlos I de Inglaterra. El padre de Guillermo murió antes de que él naciera y perdió a su madre cuando solo tenía 10 años. Ambos progenitores sucumbieron a la viruela. En consecuencia, Guillermo se convirtió en príncipe de Orange, nombre que deriva del pequeño principado cercano a Aviñón, en el sur de Francia. Además, el jefe de la Casa de Orange era uno de los gobernantes de las provincias holandesas. En aquella época, la Casa Real holandesa estaba en declive. Había poderosas voces contrarias a la realeza en los Países Bajos, y el país estaba amenazado por Francia. Pero la fortaleza de carácter de Guillermo y sus lazos con Inglaterra serían su salvación. El príncipe visitó Inglaterra en 1670, recibió 2 títulos universitarios honoríficos y tuvo una audiencia con su tío, Carlos II. Las relaciones familiares del rey inglés no le impidieron entrar en guerra con Holanda en 1672. Durante este conflicto, Guillermo se convirtió en capitán y almirante general de las Fuerzas Armadas holandesas combinadas. En 1675, el príncipe fue herido en un brazo luchando contra los franceses. Y eso después de haber sobrevivido a un brote de viruela el año anterior. El tipo era simplemente difícil de matar. La principal preocupación de Guillermo por los Países Bajos era que este conjunto de estados se encontraba bajo la amenaza cada vez más seria de la Francia católica, que estaba expandiendo su territorio por todo el continente europeo. La armada holandesa no podía luchar contra Inglaterra y Francia al mismo tiempo. Esta fue una de las razones por las que Guillermo se casó con la princesa María, hija del futuro Jaime II. El matrimonio se celebró el 4 de noviembre de 1677. María era considerada una mujer muy hermosa, mientras que Guillermo carecía de belleza. Era bajo, jorobado, tenía la nariz aguileña y los dientes negros. Además, era malhumorado. A pesar de la disparidad física, la pareja acabó creando un fuerte vínculo, aunque surgieron rumores de que Guillermo tenía un amante y se relacionaba con chicos jóvenes. Guillermo era un protestante calvinista y María fue educada como protestante por insistencia del Parlamento inglés, que temía que su padre católico tuviera planes de restablecer el catolicismo como religión del Estado. Cuando Jacobo se convirtió en rey en 1665, empezó a colocar católicos en puestos destacados e insistió en que se toleraran ciertas prácticas católicas. Además, el rey era un autoritario que ignoraba ciertas leyes y era parcial a la hora de aplicar otras cuando le convenía. Jaime llegó a destituir al Parlamento en noviembre de 1685. La gota que colmó el vaso para la destitución del rey llegó cuando Jaime tuvo por fin un hijo en 1688. El Parlamento creía que este príncipe sería educado como católico, por lo que no podría llegar a ser rey. Así, en junio de 1688, destacadas figuras protestantes de Inglaterra invitaron a Guillermo de Orange a invadir Inglaterra y convertirse en rey. Por su parte, Guillermo aceptó encantado. Pero, ¿por qué los ingleses querían a un extranjero en su trono? Bueno, Guillermo era nieto de Carlos I y yerno de Jacobo II. Era protestante y Holanda podía ser un aliado muy útil con su poderosa armada y sus conexiones comerciales. El príncipe de Orange ya estaba planeando una invasión incluso sin invitación y dijo que solo estaba esperando un viento protestante favorable. La amenaza siempre presente de Francia permitió a Guillermo disfrazar su acumulación de 60 buques de guerra
como una precaución puramente defensiva. El primer intento de Guillermo de llegar a Inglaterra por mar fue destruido por una tormenta, pero persistió y desembarcó con un ejército de 20,000 hombres el 5 de noviembre de 1688. El ejército estaba formado por holandeses, ingleses, escoceses, daneses, hugonotes e incluso un contingente de Surinam. Guillermo marchó lentamente hacia Londres. Mientras tanto, Jaime quedó aislado, sufrió deserciones y finalmente huyó a Francia. Guillermo había logrado la notable hazaña de liderar la primera invasión exitosa de Inglaterra desde su homónimo, Guillermo I, el Conquistador, en 1066. Con la deposición del rey, Guillermo se convirtió en Guillermo III de Inglaterra, por ley del Parlamento, el 13 de febrero de 1689. Este cambio de régimen se conoció como la Revolución Gloriosa, porque se produjo de forma totalmente pacífica, o casi pacífica. Algunos historiadores también han considerado que la revolución fue gloriosa porque preservó las instituciones de poder existentes, lo cual era cierto, pero la relación entre estas instituciones se vio alterada. Un cambio que no hizo sino cobrar mayor importancia con el paso del tiempo. La condecoración dorada de Guillermo tenía algunas limitaciones. La primera era que Guillermo debía gobernar conjuntamente con su esposa, ahora María II de Inglaterra, aunque en la práctica solo él tenía poder soberano. Así que Guillermo III y María II fueron coronados conjuntamente en la abadía de Westminster el 11 de abril. La segunda limitación fue impuesta por el Parlamento cuando se ideó una nueva forma de gobierno, una monarquía constitucional. En los años siguientes, toda una serie de leyes aprobadas por el Parlamento limitaron los poderes de la monarquía. Atrás quedaban los días de los monarcas autoritarios, que podían cerrar el Parlamento a su antojo. Ahora las dos instituciones gobiernan juntas. Un acuerdo establecido por la Declaración de Derechos del 16 de diciembre de 1689. El Parlamento tiene autoridad final en las áreas clave de aprobación de leyes, impuestos y mando del ejército. En otras palabras, el rey reina, pero no gobierna en una monarquía constitucional. Tras ser depuesto, Jacobo II no murió, solo se exilió, y después de ser alentado por Luis XIV, hizo un intento de recuperar su trono, pero no lo consiguió. Desde entonces, creó un grupo llamado los Jacobitas, que intentó rehabilitar a los Estuardo en Inglaterra. Al otro lado de la corona, María representaba la continuidad con la línea Estuardo, la inglesidad y la piedad, mientras que Guillermo, a pesar de la falta de calor de sus súbditos de adopción, al menos representaba el poder militar protestante. Como el propio rey declaró, él debía ganarse a los enemigos y ella a los amigos. Guillermo era conocido por sus maneras bruscas y sus audiencias muy breves. El rey sufría mucho de asma, por lo que evitaba Londres y el palacio de Whitehall, con su aire húmedo del Támesis. La pareja prefirió construir un nuevo hogar, y así nació el Palacio de Kensington. Otra residencia favorita era Hampton Court. Entre las principales aficiones de Guillermo figuraban la caza, la creación de jardines formales y la colección de muebles. Tanto Guillermo como María trataron de modernizar la monarquía. Ambos estaban en contra de algunas de las tradiciones más dudosas asociadas al supuesto poder místico de los soberanos. Una de ellas era el toque del rey, la creencia de que un rey o reina podía curar ciertas enfermedades con solo tocar al enfermo. Guillermo abolió por completo esta tradición. También abandonó la tradición de que el monarca lavara los pies a los plebeyos el Jueves Santo. Su reinado conjunto fue muy breve, ya que María contrajo la viruela en diciembre de 1694 y murió el 28 de ese mes. Guillermo estaba consternado por la muerte de María, de solo 32 años, y se negó a volver a casarse. En 1696, el rey sobrevivió a un intento de secuestro y asesinato por parte de simpatizantes jacobitas, pero de alguna manera, esto provocó un aumento de la simpatía pública hacia él. Sin embargo, seguía existiendo una desconfianza mutua entre soberano y súbditos.
Una de las razones por la que el rey insistía en mantener una guardia personal compuesta por holandeses. Guillermo vivió una larga vida. Murió el 8 de marzo de 1702 en el Palacio de Kensington. Había sufrido una infección al caerse del caballo y romperse la clavícula en febrero. El caballo del rey tropezó en una colina y se cayó. Una trivialidad que causó la muerte del rey 2 semanas después. El rey fue enterrado en la abadía de Westminster tras un discreto funeral a medianoche, que ilustró más que nada que Guillermo nunca fue plenamente aceptado por sus súbditos. Guillermo y María no tuvieron heredero, por lo que Ana, la hermana menor de María, se convirtió en reina. Ana fue la última de los monarcas Estuardo y le sucedió Jorge I de la Casa de Hannover. Los Estuardo fueron una dinastía llena de confusión, guerras y revueltas, un periodo bastante singular en la historia de Inglaterra. Sin embargo, con las revoluciones puritana y gloriosa, la fuerza combinada de la monarquía y el parlamento, mezclada con las reformas financieras y la fuerte inversión y modernización de la Marina Real, fueron capaces de dejar a Inglaterra como la nación más poderosa del mundo. Las revoluciones durante la dinastía Estuardo significaron que Gran Bretaña entró en el siglo XVIII preparada para enfrentarse al mundo y construir un imperio de tamaño y riqueza sin precedentes.